Hay un expediente judicial en El Salvador donde la palabra desaparecido lleva 6 años sin cambiar por encontrado. Un pastor de una iglesia evangélica privado de libertad en el distrito de Puerto El Triunfo en 2020, cuyo paradero, según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, permanece desconocido hasta el día de hoy. Mientras usted ve este video, ese expediente sigue abierto. Pero algo cambió esta semana. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel acaba de condenar a 39 integrantes de la pandilla, 18 sureños de Jiquilisco, entre 30 y 45 años de prisión cada uno. Y aunque el cuerpo del pastor sigue sin aparecer, la estructura que lo hizo desaparecer acaba de recibir la sentencia más dura de su historia. Esta semana, en un tribunal paralelo de San Salvador, otros 97 pandilleros de la MS-13 también cayeron con condenas de hasta 60 años. 2 golpes judiciales contundentes, dictados en la misma semana, contra 2 estructuras criminales que durante más de una década trataron a Usulután y a Cabañas como si fueran territorio de su exclusiva propiedad. Hoy le vamos a contar exactamente cómo cayeron, qué hicieron para merecer esas condenas tan severas, y por qué el caso del pastor evangélico sigue siendo la herida que el régimen de excepción todavía no ha logrado cerrar del todo. Si a usted le indigna que una estructura criminal pueda desaparecer a un líder religioso y que su familia lleve 6 años sin respuestas, suscríbase ahora mismo a este canal. Aquí no maquillamos las cifras ni le contamos solo lo que ya salió en la prensa de ayer. Investigamos expedientes, cruzamos fuentes y le explicamos lo que de verdad significan estas condenas para la gente que vivió bajo el yugo de estas pandillas. Dicho esto, vamos a los hechos. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 39 miembros de la pandilla, 18 sureños de Jiquilisco, por homicidios agravados, extorsiones agravadas y privaciones de libertad cometidas en el departamento de Usulután. La estructura operaba principalmente en Puerto El Triunfo, un municipio pesquero donde, según la Fiscalía General de la República, el barrio 18 impuso durante años un sistema de cobro que no perdonaba a nadie, ni a pescadores, ni a comerciantes, ni siquiera a un pastor evangélico que, según las investigaciones, fue privado de libertad en el año 2020 y cuyo paradero la Fiscalía todavía no ha podido determinar. En un tribunal distinto, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó la misma semana a 97 integrantes de la clica Francis Loco Salvatruchos, vinculada a la MS-13 por delitos cometidos en San Isidro e Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas entre 2012 y 2024. 12 años de control territorial resumidos en una sola sentencia. Estas 2 condenas no aparecieron de la nada. Forman parte de la misma ofensiva judicial que esta misma semana mantiene a la Fiscalía General de la República presentando alegatos de cierre en la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MMS. 13. Un megajuicio que expone crímenes cometidos entre 2012 y 2022. Y que ya ha dejado al descubierto episodios como el lanzamiento de una granada fragmentaria dentro del Centro Penal de Ciudad Barrios en 2017, ordenado según la Fiscalía por la propia cúpula de la organización. Es decir, mientras en San Miguel se cerraba el capítulo judicial de Jiquilisco y en San Salvador el de Cabañas, en un tercer tribunal seguía avanzando el juicio que documenta cómo operaba la cadena de mando completa de la MS-13 durante una década. 3 procesos judiciales distintos, la misma semana, todos apuntando en la misma dirección: desmontar, expediente por expediente, una arquitectura criminal que durante años se sostuvo sobre el miedo de comunidades enteras. Para entender cómo una estructura logra desaparecer a un pastor sin dejar rastro durante 6 años, hay que entender primero cómo se construyó esa estructura en Puerto El Triunfo. La pandilla 18 sureños no llegó a Usulután de la noche a la mañana. Se fue asentando durante más de una década, aprovechando que Puerto El Triunfo es, ante todo, un municipio de pescadores, gente que sale de madrugada, que trabaja sola en el mar, que depende de un motor de lancha para llevar comida a su familia. Ese tipo de economía, dispersa y difícil de vigilar, es exactamente el terreno que una estructura criminal necesita para imponer una renta sin que nadie la vea venir. Según la Fiscalía, la pandilla convirtió la extorsión en un impuesto permanente sobre la actividad pesquera y comercial de la zona.
Quien pagaba, seguía trabajando. Quien se negaba entendía rápido cuál era el precio de decir que no. Puerto El Triunfo no es una ciudad grande. Es un municipio costero donde la economía diaria depende del mar, de las cooperativas pesqueras y de un puerto que durante décadas ha sido punto de paso obligado para quien vive de la pesca artesanal en esa franja de Usulután. Para una estructura criminal, ese tipo de geografía tiene una ventaja muy concreta. Cada lancha que sale de madrugada es en la práctica un negocio que se puede grabar. No hace falta controlar una ciudad entera. Basta con controlar el muelle, conocer los horarios de salida y tener a alguien que anote quién paga y quién no. Así fue como, según reconstruye la Fiscalía a partir de los expedientes de extorsión acumulados durante años, la 18 Sureños convirtió Puerto El Triunfo en una fuente de ingresos estable, casi silenciosa, que no necesitaba titulares para sostenerse. Mientras el resto del país discutía sobre homicidios en San Salvador, en este rincón de Usulután, la pandilla cobraba su cuota semana tras semana, sin que nadie fuera de la comunidad lo notara. El 29 de noviembre de 2019, ese precio se cobró con sangre. Según la investigación fiscal, un hombre que comenzaba su jornada de pesca en Puerto El Triunfo fue atacado a balazos después de negarse a entregar el arma que portaba. Los agresores no se conformaron con el ataque. Además, le robaron el motor de su lancha, la herramienta que le permitía ganarse la vida. No fue un robo, fue un mensaje dirigido a todos los demás pescadores de la zona. Aquí, hasta la resistencia mínima se paga con la vida. Ese es el tipo de crimen que rara vez aparece en los titulares nacionales, pero que sostiene durante años el control de una pandilla sobre un municipio entero. Un hombre que se defiende. Una comunidad que aprende, viendo el cuerpo exactamente hasta dónde puede llegar. Pero el crimen que de verdad marcó el expediente de esta estructura no fue el del pescador, fue el del pastor. Lo que se sabe según la Fiscalía General de la República es esto. En el año 2020, un pastor de una iglesia evangélica que ejercía su labor religiosa en el distrito de Puerto El Triunfo fue privado de libertad. No hay, en la información oficial disponible, un cuerpo. No hay una fecha de hallazgo, no hay un cierre. Lo único que hay es la palabra desaparecido, repetida en cada actualización del caso año tras el resto del país seguía adelante con sus propios titulares. Usted se preguntará por qué una pandilla dedicada principalmente a la extorsión pesquera decidió tocar a un líder religioso. La respuesta, según patrones documentados en estructuras similares del barrio 18 y la MS-13 en otras zonas del país, casi siempre es la misma. Los pastores evangélicos, por la naturaleza de su trabajo, terminan cerca de las familias de las víctimas, cerca de los jóvenes que la pandilla quiere reclutar y en ocasiones cerca de información que la estructura prefiere que nunca salga a la luz. Un pastor que aconseja a un joven que no se una a la pandilla es, para esa pandilla, un obstáculo. Un pastor que sabe demasiado sobre quién extorsiona a quién es un riesgo. La Fiscalía no ha detallado públicamente el motivo exacto detrás de esta privación de libertad, y nosotros no vamos a inventarlo. Lo que sí sabemos es que, 6 años después, la familia de ese pastor sigue esperando una respuesta que el sistema de justicia todavía no les ha podido dar. Y hay algo más que vale la pena entender aquí, porque no es un caso aislado dentro del fenómeno de las pandillas salvadoreñas. En distintas zonas del país, estructuras tanto del barrio 18 como de la MS-13 han utilizado en el pasado la extorsión sistemática contra líderes religiosos como forma de financiamiento y al mismo tiempo como forma de control social. Un pastor evangélico en comunidades como Puerto El Triunfo no es solamente una figura espiritual, es alguien que conoce a cada familia, que sabe quién perdió a un hijo, que sabe quién está pensando en denunciar. Esa cercanía, que en cualquier otro contexto sería un activo para la comunidad, se convierte para una estructura criminal en información que prefiere controlar o eliminar. No sabemos, con la información disponible hasta hoy, si el caso de este pastor específico respondió a una extorsión que dejó de pagarse, a una sospecha de colaboración con las autoridades o a otro motivo que la Fiscalía aún investiga. Lo que sí es un hecho documentado es que su desaparición quedó formalmente vinculada, en el expediente judicial, a la estructura que esta semana recibió condena. Aquí es donde la estructura de Jiquilisco se parece, en su lógica interna, a decenas de clicas que el régimen de excepción
ha ido desmontando desde marzo de 2022. Primero viene el control territorial silencioso, rutas de extorsión, cuotas fijas, un mapa mental de quién paga y quién no. Después viene la violencia selectiva dirigida a quien se atreve a resistir, como el pescador que se negó a entregar su arma. Y en la capa más profunda, la que casi nunca sale a la luz hasta que un tribunal lo obliga a salir, está la eliminación de cualquiera que la pandilla perciba como una amenaza a su control, sin importar si esa persona es un civil, un comerciante o, como en este caso, un líder religioso de la comunidad. Eso es lo que el expediente judicial contra estos 39 condenados terminó exponiendo esta semana. No solo extorsión, no solo homicidios agravados, sino un patrón de privación de libertad que incluye entre sus víctimas a un pastor cuyo paradero el Estado salvadoreño todavía no ha logrado esclarecer. Y mientras en Usulután el Tribunal Primero cerraba el capítulo judicial de la 18 sureños de Jiquilisco, en San Salvador el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado hacía lo mismo con una estructura de la MS-13 que operó durante más de una década en Cabañas. Un departamento donde el control territorial de esta clica llegó a ser tan estable que, según se desprende de la sentencia, la organización pudo sostener durante 12 años consecutivos una economía criminal paralela basada en el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el desplazamiento forzado de quien se interponía en su camino. La clica Francis Locos Salvatruchos controló los municipios de San Isidro e Hilo Vasco entre 2012 y 2024, 12 años en los que, según la Fiscalía General de la República, sus integrantes fueron responsables de homicidio, desaparición de personas, extorsión, tráfico de drogas y de armas y desplazamiento forzado de familias completas. La sentencia distingue con precisión el rol de cada condenado dentro de la estructura. 9 homeboys, es decir, miembros de pleno derecho de la pandilla, recibieron 45 años de prisión cada uno. 30 colaboradores, personas que sin pertenecer formalmente a la clica facilitaban su operación, fueron condenados a 30 años. El resto de los 97 condenados recibió penas específicas según el delito comprobado en su contra. Jonás Abimael Cibrián Durán fue condenado a 20 años por suministro de armas y explosivos. Roberto Carlos Arias Mendoza recibió 15 años por delitos relacionados con armas de guerra, la misma pena que se impuso a Óscar Antonio Rodríguez Gómez, José Armando Martínez Rivera, Carlos Enrique Rosa Rodríguez y Kevin Ernesto Cruz Sánchez por portación o tenencia ilegal de armas de fuego. Por posesión y tenencia con fines de tráfico, 5 personas, entre ellas Brandon Alexander Núñez Cárcamo y Óscar Samuel Barahona Lara, recibieron 10 años cada uno. Lo que estas 2 sentencias dictadas la misma semana en tribunales distintos dejan claro es que el aparato judicial salvadoreño está procesando en paralelo el legado completo de estas estructuras, no solo los homicidios más visibles, sino también el tráfico de armas que las sostenía, la extorsión que las financiaba y las desapariciones que durante años quedaron sin resolver. Pero hay algo que ninguna de las 2 sentencias logró resolver del todo, y es precisamente lo que vamos a contarle ahora. Ninguna de las 2 condenas, ni la de los 39 de Jiquilisco, ni la de los 97 de Cabañas, incluye información pública sobre el hallazgo del cuerpo del pastor evangélico desaparecido en 2020. Las condenas resuelven la responsabilidad penal de la estructura. No resuelven todavía la pregunta más humana de todas: ¿dónde está? Esa precisamente es la diferencia real y dolorosa que existe entre una justicia procesal y una justicia verdaderamente completa. El Estado salvadoreño puede condenar a 39 hombres a decenas de años de prisión y aún así dejar a una familia sin la certeza mínima de saber qué pasó con su ser querido. Eso no es un fallo del tribunal. Es, según fuentes judiciales consultadas, una limitación estructural de estos casos. Cuando una desaparición ocurre años antes de que el régimen de excepción permita desarticular a la estructura responsable, la evidencia física con frecuencia ya no existe o nunca fue documentada con el rigor necesario para determinar un paradero. Los cuerpos en zonas rurales y costeras como Puerto El Triunfo pueden quedar enterrados en terrenos que ya cambiaron de dueño, o simplemente en un punto del mar que nadie volvió a revisar una vez que la estructura que ordenó el crimen dejó de tener control sobre la zona.
Eso no significa que la búsqueda se haya cerrado. Significa que 6 años después, la respuesta sigue dependiendo de que alguien en algún momento decida hablar. ¿Cómo cayó entonces la estructura completa de la 18 sureños en Jiquilisco? La captura y el procesamiento de estos 39 integrantes se enmarca dentro del régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022, que ha permitido al Estado detener y procesar de forma masiva a estructuras que durante años operaron con relativa impunidad en zonas rurales y costeras del país. En el caso específico de Puerto El Triunfo, la cooperación entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República permitió reconstruir a partir de testimonios, expedientes de extorsión y el propio caso del pescador asesinado en 2019, el mapa completo de la estructura, quiénes daban las órdenes, quiénes cobraban las cuotas y quiénes ejecutaban la violencia cuando alguien se negaba a pagar. Ese mapa fue el que llevó esta semana a la condena de los 39 implicados. Lo mismo ocurrió con la clica Francis Loco Salvatruchos en Cabañas. 12 años de control territorial reconstruidos gracias a la evidencia acumulada bajo el régimen de excepción. Evidencia que en años anteriores, bajo administraciones que priorizaron treguas y negociaciones con las pandillas, jamás habría llegado a un tribunal con este nivel de detalle. Y aquí es donde entra el elemento que conecta ambos casos con el proyecto político del presidente Nayib Bukele. Antes de 2022, estructuras como la 18 Sureños de Jiquilisco y la Francis Loco Salvatruchos de Cabañas operaban bajo un modelo en el que la extorsión, la desaparición y el homicidio eran, en la práctica, riesgos que el Estado no perseguía con consistencia. El régimen de excepción cambió esa ecuación. Convirtió la pertenencia a estas estructuras en un delito perseguido de forma sistemática y permitió que casos que llevaban años estancados, como el del pastor evangélico de Puerto El Triunfo, finalmente llegaran a juicio, aunque la pregunta central de su paradero siga sin respuesta. Es un avance judicial real, pero no es todavía un cierre completo. Para las familias de Puerto El Triunfo y de Usulután en general, estas condenas representan algo concreto. La certeza de que los responsables de años de extorsión y violencia ya no van a caminar libres por las calles del municipio. El pescador que fue asesinado en 2019 tenía una familia que dependía de esa lancha. Los comerciantes que pagaban renta cada semana durante años ahora pueden, al menos en teoría, trabajar sin ese impuesto criminal sobre sus espaldas. Y aunque el caso del pastor sigue abierto, su nombre y su desaparición quedaron formalmente documentados como parte del expediente que llevó a la condena de esta estructura, lo cual significa que, a diferencia de lo que ocurría antes del régimen de excepción, su caso no quedó archivado ni olvidado. En Cabañas, el patrón se repite: 12 años de desplazamiento forzado, de familias que tuvieron que abandonar San Isidro e Hilo Vasco por la presión de la Francis Loco Salvatruchos, ahora tienen una sentencia judicial que reconoce oficialmente ese daño. Piense por un momento en lo que significa 12 años de control territorial en un municipio pequeño como San Isidro. No es solo la violencia directa, es el negocio que nunca se abrió, porque el dueño calculó que la renta mensual no le dejaría ganancia. Es la familia que vendió su terreno por debajo del precio real, porque ya no podía seguir pagando la cuota semanal. Es el joven que terminó reclutado no por convicción, sino porque la alternativa dentro de ese territorio prácticamente no existía. Esa es la economía invisible que estas condenas empiezan a poner sobre la mesa. No solo los homicidios que sí llegaron a los expedientes, sino el desplazamiento silencioso de cientos de familias que la Fiscalía menciona como parte del patrón de la estructura, pero que rara vez tienen un rostro o un nombre en la cobertura noticiosa nacional. Aunque este capítulo judicial se cierra con condenas de hasta 60 años, hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo. El paradero del pastor evangélico sigue siendo, 6 años después, una pregunta sin respuesta oficial. Y el patrón que conecta a ambas estructuras, la 18 Sureños en Usulután y la MS-13 en Cabañas, con la desaparición o el desplazamiento de líderes comunitarios, sugiere que este no es un caso aislado, sino una táctica que estas pandillas usaron de forma sistemática contra cualquiera que representara una autoridad moral alternativa a la suya dentro de sus territorios. Esa es una investigación que este canal va a seguir de cerca, expediente por expediente,
porque una condena de 30 o 45 años contra un pandillero no le devuelve a una familia el cuerpo de su ser querido. Y esa diferencia es exactamente la que separa una sentencia de una justicia verdaderamente completa. Lo que estas dos sentencias de la misma semana dejan claro es que el sistema judicial salvadoreño, bajo el régimen de excepción, está dispuesto a procesar el legado completo de estas estructuras, capa por capa, aunque eso signifique reabrir heridas de hace media década. Antes de marzo de 2022, casos como el de Puerto El Triunfo tenían pocas probabilidades de llegar tan lejos. Los expedientes de extorsión se acumulaban en archivos que rara vez se cruzaban entre sí. Los testigos tenían miedo de declarar porque la estructura seguía operando libremente en su municipio. Y una desaparición como la del pastor evangélico corría el riesgo real de quedar como una nota más en un archivo policial sin resolver. El régimen de excepción cambió esa dinámica de raíz, permitió detenciones masivas, facilitó que testigos protegidos declararan sin temor a represalias inmediatas y le dio a la Fiscalía la capacidad de construir, expediente por expediente, el mapa completo de una estructura que durante más de una década operó casi sin oposición. 39 condenados en Usulután, 97 condenados en Cabañas, 136 años acumulados entre ambos procesos de historia criminal finalmente puesta frente a un tribunal. Pero la justicia completa, la que de verdad cierra un expediente, todavía tiene una casilla pendiente en Puerto El Triunfo: encontrar al pastor. Y si este documental le mostró hasta qué punto una estructura puede operar durante años sin que nadie diga su nombre en público, hay otra historia que tenemos preparada sobre cómo el régimen de excepción está reconstruyendo, expediente por expediente, los casos que durante la tregua con las pandillas nunca llegaron a un tribunal. Si usted cree que estas historias merecen contarse con los hechos completos, sin adornos y sin miedo, suscríbase a este canal ahora mismo, antes de que termine este video, porque la próxima investigación va a exponer otro expediente que el régimen de excepción apenas está empezando a destapar. Aquí seguimos jalando los cabos sueltos que otros prefieren dejar cerrados.